Esta semana se desarrolla el Chile Day tanto en Toronto como en Nueva York. Y en la parte canadiense hay novedades porque el Ministerio de Hacienda anunció que antes de la ley de presupuesto en septiembre se va a presentar el esperado impuesto a la renta. ¿Cómo lo recibe el mercado local? Y también, ¿qué es lo que ha comentado el mercado canadiense de lo expuesto por las autoridades chilenas? Es lo que hablaremos en este noticiero de Renta 4 junto a la socia y country manager de EY en nuestro país, Macarena Navarrete. Esta es la presentación. Agradezco el contacto desde Toronto con Macarena Navarrete, Country Manager y socia de EY en nuestro país. Macarena, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes como siempre. Macarena, en esta conversación tenemos como antesala lo que acaba de anunciar el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de que finalmente en septiembre, antes de la ley de presupuesto que comienza a discutirse en octubre, el gobierno va a presentar el impuesto a la renta. Cuéntame, ¿qué te parece y también cuál fue la sensación que dejó allá este anuncio? Mira, el ministro partió haciendo un recuento ya de lo que había dicho el año pasado y de lo que ha ocurrido en todo este año, que es una cosa bien interesante, digamos, porque le da algún soporte, ¿cierto? Más allá de las simples cosas que uno dice. Y un poco el ministro planteó, mire, lo que yo dije el año pasado finalmente se cumplió, ¿ya? Se cumplió en términos de que, bueno, de cosas que era evidente que se iban a haber cumplido, digamos como que íbamos a haber terminado la discusión constitucional, pero otras cosas también, como que la inflación iba a estar bajo control, como que íbamos a salir de crecimiento cero, en fin. Y luego el ministro se planteó en explicar que venían mejores prospectos, ¿ya? Habló de la gran reinversión que se producía en Chile con utilidades retenidas, no con capital fresco, ¿ya? Habló del proyecto que iba a fomentar la inversión a propósito de reducir los plazos de permisología, habló de la mayor expectativa de aumento del precio del cobre. Habló de la gran cantidad de proyectos de cobre que son prospectos, que podrían llegar a hacerse, del plan del gobierno de data centers, en fin. Y después de plantear eso, ¿ya? Planteó que la reforma tributaria era necesaria porque la edad promedio de los chilenos estaba aumentando, porque habían muchas necesidades en temas de ASG y porque las mayores obras de infraestructura que requieren el país obligan a un mayor impuesto. Y ahí partió hablando de esto y planteó que entonces que Chile, por así decirlo, partió explicando que podía y después que necesitaba, y claro, y ahí planteó que se necesitaba. Y, y luego vino Fernando Barros, de alguna manera representando al mundo privado, abogado, fundador de Barro Errázuriz, ya que se dedica al tema de impuestos, entre otras materias, y él planteó el gran costo que tenían para las empresas o los aumentos constantes de costo que habían habido para las empresas en los últimos años, y particularmente que ya habían habido en este gobierno a propósito de medidas como la ley de las 40 horas, en fin, distintas medidas que se han ido tomando, el aumento del sueldo base, en fin. Y después de eso vino Angelo Nicolakakis, que él planteó una perspectiva canadiense, ya, de cómo hacían esto en Canadá, cómo se conversaba entre gobierno y sector privado, ya, y básicamente se concentró en la necesidad de confiar, que yo creo que nos dio un poquito un golpe a los chilenos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un ambiente de desconfianza bien fuerte. Y a propósito de eso, el ministro Marcel recordó todo el proceso del pacto que hubo en minería para aumentar el royalty minero, cuestión que el ministro Marcel estos días ha estado en distintos momentos recordando, un poco como diciendo, Chile podemos hacer en todo el país algo similar a lo que se hizo en minería. Eso tiene sentido, Macarena, porque
Canadá es el principal inversionista extranjero en nuestro país y me atrevería a decir que la mayoría está en minería, también ha aumentado bastante en energía, entonces que Mario Marcel haya utilizado el royalty minero como algo que provocó mucha discusión, pero que ya se zanjó y que de todas maneras sigue el interés por invertir en minería en nuestro país, yo creo que lo quiso reflejar como un logro. Sí, es verdad, yo creo que eso quiso, ya también es verdad, yo creo que hay que tenerlo presente, que hay una gran resistencia a un aumento de impuestos. Yo no diría tanto necesariamente por parte de los inversionistas extranjeros y no diría tanto necesariamente menos por los inversionistas canadienses en particular, sino más bien por el empresariado chileno que ha visto subir, como bien recordaba Fernando Barro, el impuesto de primera categoría desde 10% en su tiempo, ¿cierto?, hasta llegar al 27% que nos encontramos hoy día. Eh, y después de eso comentaba Angelo Nicolakakis, la persona experta en políticas públicas, ya que creía, por lo que él escuchaba desde fuera, que quizás Chile podía estar viviendo un proceso de sobrepolitización en la discusión, que hacía difícil, ¿cierto?, llegar a los consensos y a la confianza necesaria para llevar a cabo estos procesos. Y ese mensaje, Macarena, ese mensaje de que Chile está en un periodo de sobrepolitización, ¿tú crees que fue un consenso también, tanto de los actores locales como de los actores canadienses que estaban mirando el momento chileno? Mira, yo creo que más bien fue una hipótesis, ¿cierto? Porque él no es chileno, pero sí lo decía a propósito de distintos procesos que han vivido en Canadá, porque él contó una serie de procesos de reformas tributarias que se han vivido en Canadá, algunos exitosos y otros fallidos, ¿ya? Y decía que él veía que en los casos de Canadá, cuando se había sobrepolitizado, esto había fallado y que había que tener cuidado con eso. Y yo creo que eso más bien a los chilenos escuchando eso nos hacía un poco de guiño, ¿cierto? Porque efectivamente el ambiente en Chile está difícil, está bastante politizado y es difícil avanzar en todas las discusiones que existen. El tema concreto de que el impuesto a la renta finalmente se vaya a presentar en septiembre, ¿cómo lo toman ustedes? Bueno, no sé quiénes son ustedes en este caso. Yo tengo sentimientos encontrados, porque por una parte, cuando uno piensa en la presentación de una reforma tributaria, a uno le gustaría que estuviera bien discutida, bien socializada, bien acordada, ¿ya? Para que fuera algo que en definitiva fuera integral, definitivo y que nos dejáramos de estar en esta situación de estar discutiendo reformas tributarias con cada gobierno nuevo que hay. Yo creo que eso no le hace bien a Chile, no le hace bien a la inversión y ya a Chile le hace falta tener un sistema estable que dure muchos años y que pueda dar respuesta a los inversionistas extranjeros que vienen a valorizar sus inversiones y que necesitan saber bajo qué sistema tienen que valorizar sus proyectos. Por otra parte, bueno, el ministro frente a esto creo que diría que se ha discutido bastante, ¿cierto? No todos sienten lo mismo. Pero por otra parte también, mientras este proyecto no se discuta, ya sea para aprobarse o para rechazarse definitivamente, seguimos, ¿cierto?, a la espera, en un compás de espera de algo que nunca se acaba. Y este país ya necesita ponerle, este país, Chile, en que no estoy ahora, ya necesita ponerle término final a esta discusión, ya porque si no es muy difícil que salgamos de este parálisis de inversión que es muy necesaria terminarla en Chile. Entonces, estemos o no estemos listos, quizás ya deberíamos tener esta discusión. El ministro ha dicho respecto al impuesto a la renta que se va a bajar el de primera categoría, no a un 23% como ha planteado la CPC y otros actores, más en torno a un 25%, siempre y cuando haya cierta parte de las utilidades que se inviertan en investigación y desarrollo. Pero no ha dado luces todavía de cómo se va a subir el impuesto a los tramos más altos de segunda categoría, que es lo que pagan las personas por el impuesto a la renta. ¿Hubo alguna señal al respecto? No, no. Simplemente yo creo que eso es algo que se mantiene en la oscuridad y en ese sentido eso es algo que yo creo que es complejo porque nos vamos a encontrar con una ahí sorpresa de último minuto que no está socializada,
Bueno, y esa discusión se va a empezar a dar quizás tarde, se va a empezar a dar quizás en el Congreso. Septiembre, si es que se presenta este proyecto, es pensando ya para la operación Renta 2025, pero antes está la discusión de presupuesto. ¿Tú ves que los plazos den para que eventualmente se discuta correctamente ese proyecto, independiente de si se aprueba o no? A ver, o sea, pensar que, dos cosas, ¿ah? Pensar, hay un principio, ¿ya? Bajo el cual las leyes no pueden afectar hechos ocurridos antes de su dictación, ¿cierto? El principio de retroactividad. Entonces, incluso suponiendo, ¿cierto?, que la reforma, que el periodo tributario al terminar el 31 de diciembre, incluso suponiendo que es suficientemente pronto, que no es como se ha hecho en Chile, que la ley tributaria se apruebe en 2024 para ahí entonces estar disponible para considerar la operación renta del próximo año, que eso no es algo que sea como se ha hecho en Chile antes. Incluso suponiendo eso, significaría que estaríamos pensando tramitar una ley tributaria compleja, grande, como con, si no me equivoco, 36 medidas en 3 meses, yo lo veo difícil, bien difícil. Yo más bien estaría pensando que más allá de que es cierto que políticamente es lo correcto, tratar de meterlo antes de la ley de presupuesto para, ¿cierto?, poner cierta presión en ese sentido, etcétera, etcétera. Yo pensaría que no estaríamos hablando de una reforma tributaria que fuera a estar vigente para la operación renta del próximo año, sino con bastante suerte para la del siguiente. Macarena, mi última pregunta tiene que ver con una evaluación general. ¿Tú crees que en esta primera parte, la canadiense del Chile Day, 2 días en Toronto, se presentó un país que está avanzando, que está tomando medidas que atraen, por ejemplo, la inversión extranjera, en este caso canadiense, y de otros actores internacionales? Y tu visión y también lo que has podido conversar con otros actores allá en Toronto. Yo creo que totalmente sí. El Chile Day es un evento en ese sentido fantástico, ¿ya? Porque se logra unir a los actores chilenos de distintas áreas. Incluso esto ocurre al interior de la política, tuvimos un panel político muy interesante, ¿ya? Y se logra mostrar un Chile unido, ¿ya? Un Chile con perspectiva, un Chile atractivo, ¿ya? Cosa que realmente necesitamos para la inversión. Pero te diría que es más que eso, ¿ya? Porque se genera un ambiente acá, una forma de las cosas, una cercanía, una cantidad de oportunidades, que te diría que no es solo que mostremos un Chile así, sino que el Chile Day hace que Chile se vuelva más así y que realmente los actores chilenos que vienen acá logren ver oportunidades de un mejor futuro, logren entusiasmarse con nuevos proyectos, logran empezar nuevas cosas. Entonces te diría que el Chile Day no es solo mostrar una buena cara de Chile, sino que te diría que el Chile Day le arregla la cara a Chile. Macarena Navarrete, Country Manager y socia de EY en nuestro país. Muchas gracias por contarnos entonces tu evaluación de lo que fue la primera parte de este Chile Day 2024 en Norteamérica. Fueron 2 días en Canadá, van a ser 2 días en Nueva York y más adelante en el año va a ser en Londres y también en París. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás. Siempre muy entretenido conversar. Muchas gracias a ti, Macarena, y le agradezco a todos ustedes por habernos acompañado en este noticiero de Renta 4. Como ven, con la noticia de que el impuesto a la renta sería presentado en septiembre. Soy Nicolás Paut y nos vemos en una próxima ocasión.